Muy buenas noches. Pláticas entre Coyotes está en el aire. Pláticas entre Coyotes. Pues sí, mis amigos, aquí estamos ya en este proyecto de radio de Así es Jocotlán y pues venimos a hablar de cuentos y solo por mencionar aquí algunos de los que hemos platicado, de los que hemos publicado en la página, pues están los martes de brujas, los tamales del silencio, que es una historia muy interesante acerca de había en Jojo una tradición de irenes que vendían tamales que viene desde la época de la Revolución, según nos contaban algunos viejos aquí de Jojo, y que tiene también que ver con el destierro de Porfirio Díaz, la historia de la Revolución. También publicamos la leyenda se llama La Guerra de los 25 años y es la versión mixteca de la leyenda zapoteca de Donají. Como ustedes saben, esa contienda tuvo a los zapotecos de un bando, a los mixtecos de otro, y pues los jojeños éramos mixtecos y seguimos siendo mixtecos. Y también tenemos la otra parte de la leyenda que está un poco, a mi punto de vista, más completa, ¿no? Pero bueno, vamos a una pausa musical y continuamos. Bueno, estamos retomando otra vez el tema. Aquí tuvimos unos pequeños problemillas técnicos, pero eso es normal cuando se transmite en vivo. Y pues sí, estamos hablando de los cuentos de Jocotlán primeramente, y en una experiencia personal, cuando comenzamos a publicar en la página de Así es Jocotlán, ustedes recordarán, hay muchos de nuestros seguidores que nos siguen desde aquel tiempo, que no nos han perdido de vista, que seguimos contando con su apoyo, pues haciendo cuentas y haciendo una remembranza, pues nos hemos dado cuenta que hemos publicado 50 cuentos y en borrador tenemos 175 cuentos nada más de Jocotlán, y eso nos habla de una riqueza cultural que es fenomenal aquí en Jojo y que muy pocos jojeños saben acerca de esta riqueza. Y estos cuentos, mucha gente nos mandaba mensajes a través del Face, a través de las mismas publicaciones, de dónde venían estos cuentos, y estos cuentos vienen precisamente de esa tradición oral. Antes, los chavorrucos de mi edad podrán recordar que aquí en Jojo, pues en las tardes se desgranaba maíz. Incluso ahí había un proyecto que se llamaba Cuentos para las tardes de desgranar maíz, que eran básicamente cuando los viejos juntaban a todos, la gente joven, a los niños, y los ponían a desgranar, y para entretenerlos, para que no se aburrieran, pues contaban todos estos cuentos. Y estos cuentos tienen mucho que ver con la identidad de Jocotlán, y posiblemente, ahorita que estuvimos comentando con varios expertos que son sociólogos, estos cuentos explican por qué los jojeños somos como somos, que los jojeños son una gente muy hospitalaria, muy alegre, pero también muy difícil. Y a través de su historia oral, de estos cuentos, de estas leyendas, se explican del por qué somos tan jojeños, digamos. Pero sí, así es,
Nuestros cuentos han ido de aquí para allá y nos hemos asombrado del impacto que han tenido, porque nosotros pensábamos que iba a ser un proyecto que iba a pasar de largo, pero no, a través del tiempo pues sí ha ido creciendo. Ahora no solamente estaban en Así es Jocotlán, después siguieron en Oaxaca Tiene Cultura, ahora están en Jocotlán en línea. Próximamente, cuando resuba la página 3 de Así es Jocotlán, pues instalaremos los cuentos que tenían ahí y que muchas veces a nuestro correo y a nuestro Face personal nos han pedido, porque en las tareas de los niños muchas veces se ocupan ese tipo de material y pues es una buena tradición que hay que conservar. Estamos esperando sus preguntas y acerca de las publicaciones que hemos hecho, de los cuentos, y pues aquí estamos dispuestos a compartir todas estas anécdotas de los viejos que nos contaban. Por ahí tengo algunas preguntas que saqué de mi Face personal para adelantar. Nos dice Clara Avellanita que de dónde salían estos cuentos, que cómo los escogíamos o cómo llegaban a nosotros. Bueno, los cuentos son un concentrado, una recopilación de la historia personal de su servidor, y los cotejamos con versiones de varias personas grandes aquí de la población, incluso el difunto el jefe Andrés, papá de Katy, nos hizo varias aportaciones hace mucho tiempo, cuando el señor trabajaba en el Museo de Monte Albán. También hemos cotejado los cuentos hace mucho tiempo en un proyecto arqueológico en el año de los 2000 que estuvo en Monte Albán. Yo tuve la oportunidad de ser dibujante de campo, y las pláticas con los arqueólogos, las pláticas con el señor Marcos Winter, que en esa época yo no sabía quién era, y ya después nos enteramos que pues, era un arqueólogo de renombre que había escrito muchos libros, etc. Y en las tardes platicábamos acerca de los cuentos, de las leyendas, como esta de la Guerra de los 25 años, que la versión zapoteca es la leyenda de Donají. Por ahí en la página hay algunos cuentos regados acerca de esta fantástica historia, la versión mixteca, claro, de este conflicto y de cómo se soluciona. Por ahí dentro de esta leyenda, que es fascinante, está pues la leyenda de los virgües, que pues los chavorrucos de mi generación, los virgües son unas avecillas que vienen en migración y caen en tiempo de lluvias, de las primeras lluvias, y tienen un particular sonido, y pues eran cazadas en aquel entonces, eran avecillas que pues servían para hacer unos platillos muy ricos, pero sí tienen su leyenda. Por ahí está no recuerdo si en Jocotlán en línea, me parece, acerca de los virgües, que los virgües eran unos guerreros que estaban al mando de un general que se llamaba el señor Luna, y que precisamente fue quien doblegaron a los zapotecos cuando se rompe la tregua del corazón, que es la tregua que mantenía en una relativa paz a los mixtecos y a los zapotecos. Así lo contaban los viejos, y pues en la tradición oral no hay tanto fechas como quisiéramos, y que pues sí sería muy bueno que algún historiador, alguna persona que tuviera los conocimientos necesarios, pues empalmara todas esta riqueza oral con nuestra historia, porque explicaría muchas cosas, como por ejemplo la tregua que tenían los zapotecos y los mixtecos. La tregua del corazón se llamaba así porque los zapotecos tenían una reliquia, decían los viejos, que curaba el corazón del señor de los mixtecos, y los mexicas, que eran enemigos de los mixtecos y que a su vez tenían un pacto por ahí con Cosijoesa, el soberano de los zapotecos, debido a que había
emparentado por su esposa con una alianza política, pero los mexicas siempre estaban al pendiente de los mixtecos porque eran sus enemigos naturales, entonces roban la reliquia y esta reliquia pues termina por no llegar a tiempo al señor de los mixtecos y entonces el señor de los mixtecos muere y entonces pues se rompe la tregua del corazón, así le llamaban los viejos, y pues es ahí donde comienza esta leyenda o esta crónica de cuentos que es muy fascinante. Yo desde que la oí es uno de mis cuentos favoritos y cuando se rompe esta tregua es cuando se arman los cocolazos entre los mixtecos y los zapotecos y es precisamente este señor Luna y sus guerreros virgües, que por aquí tengo el dato. Es que los vocablos en mixteco son para mí un poco complicados y yo digo que para cualquiera que no esté habituado, pero bueno, ahorita les paso el dato, que eran los virgües, algo así. Bueno, pero tenían su nombre mixteco que quería decir que eran los guerreros que caminaban de noche. Y estos guerreros se caracterizaban precisamente en el asalto nocturno porque según la religión de los mixtecos no se les permitía pelear en la noche, solamente peleaban de día, exceptuando por estos guerreros que eran guerreros élites, que también por ahí se acercaron varias personas ahora que estuvimos participando en un proyecto que se llama Tlaquesquis, que tuvo a bien implantar la maestra Guajibe en las canteras, en el Archivo General del Estado de Oaxaca, y se acercaron unas personas para conocer o para que podamos rediseñar las armas prehispánicas, que es también una riqueza cultural de los jojeños que no se ha explotado o que siguen dormidas todavía en los cuentos, en los relatos de los viejos. Estos virgües eran un ejército élite nocturno y tenían un antifaz que les cubría los ojos y tenían una pechera, decían blanca, unos señores, don Andrés decía que la pechera era dorada, pero la mayoría de los viejos que me he encontrado decían que la pechera era blanca, era como un chaleco de algodón comprimido que le servía como chaleco antiflechas, ¿no? Y tenían ondas y sus proyectiles eran pequeñas ollitas de barro, esas ollitas que en la actualidad se utilizaban como juguetes para las niñas y eso. Las llenaban con hierbas, con sustancias alucinógenas y ese tipo de munición hacía que las personas que estuvieron en la trinchera enemiga pues quedaran como atolondradas y era así como realizaban el asalto nocturno y pues era muy eficaz en lo que hacían y fue así como dice la leyenda que en una noche lograban doblegar a los zapotecas, que también eran una fuerza bélica bastante buena, y hubo una matanza ahí que provocó la rendición de los zapotecas y fue ahí cuando pues los zapotecas aceptan su derrota y tras la muerte del señor de los mixtecos sube al trono su hijo y su hijo pide como tributo de paz a Almagrande, que es la princesa Donají, y de ahí se derivan casi todas las tradiciones que los jojeños teníamos acerca de las bodas, como la de mandar un huehuete para, decían los viejos, apalabrar el compromiso. Eso viene desde aquellas épocas, debido a que los zapotecos y los mixtecos, pues a pesar de que tenían una tregua, pues eran, pues digamos, razas enemigas. Entonces mandaban al huehuete, le mandaban con una dote y pues ahí se negociaba que cuando llegara la muchacha o cuando llegara el muchacho, pues hubiera un alto al fuego y se hiciera la alianza. Todo eso viene de esa tradición, de esa leyenda, de esos hechos que pasaron hace mucho tiempo. Y cuando Almagrande llega a Jojo, se dice que
en los límites de la población del territorio mixteco. La estaban esperando guerreros para escoltarla y sacerdotes también, que los mixtecos, la mayoría de sus sacerdotes también eran guerreros. Entonces dice la leyenda que suenan los caracoles y que hay una ceremonia y entonces los guajolotes brincan de la dote de Donají y comienzan a aletear, a abrir sus alas y comienzan a borrar las huellas de Donají para que no pueda regresar a tierras zapotecas. Y esa es la tradición que nosotros transportamos a las bodas. Cuando hay una boda tradicional en Oaxaca, en Jojo, sobre todo en Jojo, el guajolote es bailado con las alas abiertas debido a esta tradición, precisamente para borrar las huellas de la novia hacia el lugar de sus padres, para que sea una nueva familia, en aquel entonces una nueva raza, porque era la mezcla de estas dos tribus que eran como enemigas. Esa leyenda aquí se conocía cuando yo era niño, hace algunas décadas ya, más de las que quisiera acordarme, pero sí. Se llamaba la Guerra de los 25 años. Yo nunca he sabido por qué se llamaba así, si realmente esa guerra duró 25 años, si se refería a alguna u otra cosa, pero así le decían los viejos de Jojo, la Guerra de los 25 años. Cuando yo salí de la primaria más o menos, fui a esta representación de la leyenda Donají y pues comencé a entender muchas cosas de los viejos y de lo que nos comentaban precisamente cuando desgranábamos maíz. Pero sí, mis queridos amigos, esa tradición viene de esa leyenda y pues nos hemos dado a la labor de que las conozcan las nuevas generaciones, de que pueda salir de los pequeños círculos familiares que existían, que se conservaban con los jojeños viejos, ahora que los jojeños somos más debido a los centros habitacionales, condominios que han llegado a Jocotlán. Llegaron muchos jojeños nuevos y muchos jojeños que desean conocer la cultura, la historia de Jocotlán. Y créanme, mis amigos, que en una opinión personal, en un punto de vista muy personal, yo creo que Jocotlán tiene una riqueza cultural que no ha sido dimensionada siquiera, porque Jocotlán es no solamente una tierra vieja, es una tierra que ha conservado sus costumbres de una manera casi pura. Nuestro mestizaje fue como muy amable debido precisamente a varias circunstancias que sucedieron, sobre todo con Cortés. Cortés tiene muchas historias aquí en Jojo. Hay una que nada más la he oído de dos personas, entre ellas mi abuelo, y está plasmada en uno de los cuentos que se llama El último mogote, que es el mogote que está en el Paragüito, que es la entrada donde está la garita. Hay un mogote precisamente que ahorita ya está como muy descuidado por el crecimiento urbano, porque realmente no saben qué es lo que representa, pero fue ahí donde ocurrió la primera derrota de Cortés, mis queridos amigos, y esa historia, pues obviamente los conquistadores o los que escribieron la historia, pues no nos las cuentan, pero nosotros sí conservamos esos recuerdos a través de esas tradiciones orales. De hecho, había un mote que se usaba mucho en Jojo, que decían, te dieron pan. Y esa situación se usaba cuando te chamaqueaban, cuando te habían pillado, cuando se habían aprovechado de ti, precisamente por esa instancia, porque el lugar donde llega Cortés y celebra una de las primeras misas en México, y de hecho uno de los primeros bautizos, cuando Cortés viene de regreso, el primer regreso de Cortés a Veracruz, pasa por aquí y ve un paraje muy bonito. Y precisamente ese paraje era el adoratorio de Donají, que es donde cuenta la leyenda que la degollaron. La leyenda de los 25 años, en su última parte, dice que la sangre de Donají, al regarse en el campo, hizo un pequeño paraíso donde salían las flores de color blanco, que eran los cazahuates.
Ahí floreaban todo el año, había un manantial, de ese manantial todavía hay un remanente que es el pozo que está en la garita, que también tiene una historia muy interesante, es una historia colonial. Y entonces a Cortés le gusta mucho ese lugar y entonces hace una misa, una de las primeras misas que se celebra en México, y hace uno de los primeros bautizos. Aquí en Jogo incluso hay una pintura muy famosa que marca esa situación. Y entonces los pobladores comienzan a llegar precisamente por curiosidad, porque aquellos hombres vestían pues armaduras de metal, traían caballos, cosas que no se habían visto, y se congrega la población de jojeños de aquel entonces. Y entonces hay un fraile, que no recuerdo ahorita su nombre, comienza a darles pan. Entonces es un alimento que no conocen y se acercan por curiosidad, y cuando se acercan pues los bautizan. Y realmente la ley mixteca decía que todo viajero debería de tener pues la hospitalidad de los jojeños. Entonces pues ellos se acercan en son de paz, en buena onda, y los españoles, los que venían con Cortés, les regalan pan y los bautizan sin que ellos supieran. Entonces sin querer fueron bautizados, y por eso de ahí viene el mote de sí, te dieron pan. ¿No? Que fue una situación como muy chusca, que se conservaba hasta hace unos 20 años aquí en Jojo. Todavía cuando te chamaqueaban decían, te dieron pan. Y pues sí, eso viene de ahí. Y es interesante esa situación, porque todas esas historias pues no hay un registro español escrito como tal, pero los jojeños, que siempre hemos sido gente como rebelde, como muy recalcitrante en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, le pusimos un alto a Cortés. En la historia se dice que Cortés llegó, hicieron el campamento, y de repente se les aparece un personaje que precisamente era el custodio del laboratorio de la princesa Almagrande, de Donají, que se conoce, y se le presenta a Cortés y le dice que pues no es bienvenido, que dice el cuento, dice la leyenda, cuando las estrellas del jaguar toquen el cerro, que era el cerro del Paraguito, ya no quería verlos ahí, y que si había alguien ahí, él le iba a ayudar a cruzar al mundo de los espíritus, hombre, animal que estuviera ahí. Y Cortés lo toma muy a la ligera, porque en primero pues es un personaje que ya de edad, y con su vestimenta creo que era un guerrero coyote, entonces traía su máscara de coyote, traía su bastón de mando, su vinigulaza, que era lo que así se llamaba en aquel entonces, esa arma característica de los generales, y le dice que pues llegada la tarde, que no los quiere ver ahí. Entonces a Cortés le da mucha risa esa situación, y llegada la tarde efectivamente se aparece esa figura, y le dice la leyenda que le disparan una flecha y desaparece. Y entonces Cortés se arma con un grupo de personas, lo siguen hasta el mogote, hasta ese mogote que está ahí en la garita, y poco a poco y en silencio uno a uno va desapareciendo. Entonces hay un documento muy famoso que también es apócrifo, que se llama La Libreta de Cortés. Es muy conocida dentro del círculo de los masones y todo eso, porque Cortés toma notas acerca de todas esas, y yo tuve la oportunidad hace mucho tiempo de conocer en fotografía parte de esos escritos, y dice que ese guerrero, ese viejo, lo único que se oía en su cabeza era Siki. Y yo siempre había oído el cuento así, y así me lo aprendí, hasta que alguien me dijo, es que Siki en mixteco quiere decir cerca. Entonces Cortés, imagínense esta escena, Cortés iba con sus soldados, iban con sus mosquetones, sus espadas, y de repente alguien por atrás les decía, cerca, cerca. Y entonces volteaban, y cuando volteaban uno de sus compañeros ya no estaba. Y cuenta la leyenda que así acabó con todos. Y cuando llegó con Cortés, dice la leyenda que llevaba su armadura de metal, su armadura plateada, y que este guerrero se la atravesó con este bastón de mando y le hizo una herida en el hombro.
Y sí, en la libreta de Cortés viene una anotación así. Desgraciadamente esta libreta de Cortés es un mito oaxaqueño y es un mito mexicano bastante... Es como el santo grial de la colonia, porque esa misma libreta motiva a los hijos de Cortés a buscar lo que Cortés vino a buscar a Oaxaca. Cortés cuando termina lo de la conquista tiene un problema con la corona española y él quiere gobernar lo que es la Ciudad de México, pero lo mandan a freír espárragos por situaciones políticas y él lo que quiere entonces es Oaxaca y lo mandan para acá y entonces se convierte en el primer marqués del Valle. Todo esto que les estoy contando era lo que contaban los viejos en aquel entonces y que he logrado empalmar con algunas pláticas que he tenido con historiadores, con arqueólogos, que la vida me ha regalado la oportunidad de platicar esas cosas con ellos a través de los cuentos precisamente. Y entonces lo manda aquí a Oaxaca y Cortés viene buscando la reliquia de los zapotecas, que era, dicen que es una esfera de cristal, otros dicen que es un cráneo de cuarzo, que era la reliquia de los dioses zapotecas que curaba todo mal y que era la que curaba al rey de los mixtecos de su soplo de corazón que tenía. Entonces se dice que cuando fue el rescate de Donají, una de las flechas, hay una discrepancia ahí entre las dos versiones, porque dice que una flecha de las tropas de rescate de los mismos zapotecas le pega en el corazón a la princesa Donají. Y eso debido a que cuando comienza el asalto, o cuando van a rescatarla, el señor Fuego, que en aquel entonces todavía era el señor Sol, que todavía no era el señor Fuego Grande, le da las vestimentas suyas, sus vestimentas reales a Donají para que pueda irse a un lugar seguro. Y cuando ven bajando este personaje, los zapotecas piensan que es el señor de los mixtecas y le disparan una flecha y pues le dan en el corazón. Entonces el señor Fuego, el señor Sol tiene que tomar pues la decisión de cumplir la ley mixteca y fue cuando degolla a Donají. Pero hay una leyenda ahí que en mi opinión es la que falta, porque dicen ahí que los sacerdotes hacen un rito, una maniobra espiritual que hace que Donají quede suspendida entre el mundo de los espíritus y el mundo de los hombres. Y entonces, cada cierto determinado tiempo, cada época de cosecha, ese espíritu de Donají se encarnaba en una princesa, en una doncella, y entonces podía vivir su amor con el señor Sol, que después fue el señor Fuego Grande. Y entonces esa tradición es muy zapoteca y también es muy mixteca, porque también la vemos reflejada en muchas historias, sobre todo con Ocho Venado. Ocho Venado fue el guerrero mixteco por excelencia, fue el que unifica las tres mixtecas, pero él tiene en uno de sus viajes, que va místicamente a buscar a esta señora Nueve Hierba, que era como su consejera espiritual, era como el conducto de la diosa de la vida y de la muerte, le dice que tiene que tomar una decisión porque junto de él está una doncella que también va a buscar respuestas y se enamora y es el amor de su vida de Ocho Venado. Entonces le dice, vas a tener que tomar una decisión. Si sales por esta cueva, tu pueblo se va a unificar, vas a tener gloria, pero no vas a tener a la mujer que amas, porque va a ser tu contrario, va a ser tu rival. Si sales por esa cueva, vas a casarte con 6 monos y van a unificar, pero tu pueblo no va a unificarse debidamente y se van a pelear entre sí. Entonces el señor Ocho Venado pues decide tomar la decisión para unificar su pueblo, y sí, casi al final de la unificación se encuentra con su amor de toda su vida y tiene que matarla porque hay ciertas concomitancias ahí alrededor, pero la cosa es que la degolla y entonces uno de sus sacerdotes hace igual este rito y
el espíritu de la princesa Seismono queda entre el mundo de los espíritus y el mundo de los hombres. Igual el señor Ocho Venado, cuando ya es pues señor de las tres mixtecas, cada época de cosecha la esencia de su princesa se encarnaba en una doncella, y así era como podían vivir su amor eterno. Esta misma situación es repetida durante muchas cosas. Incluso los zapotecos tenían un sumo sacerdote que era el Wicahao, no recuerdo bien su nombre, pero es más o menos así, que era un sacerdote que su única chamba era hacer el conducto con los dioses. Y este sacerdote era casto hasta que cumpliera los 30 años, y cuando cumplía los 30 años, una princesa o una doncella era escogida para que se le posesionara o para que fuera el conducto de la diosa Centeotl y pudiera tener la descendencia de este sacerdote. Y todas esas cuestiones rebotan mucho en esta leyenda de Almagrande, la leyenda de Donají, en la versión mixteca, explica todas estas cuestiones, y es lo que yo cuando era niño y vi la representación de Donají, esa parte me faltó, porque la leyenda de la princesa Donají termina como muy triste, y en realidad la versión zapoteca como que terminaba en otra circunstancia, y era una situación que los jojeños sabían, o los viejos jojeños trataban de inculcárselo a sus hijos, porque era un concepto totalmente diferente lo que ellos manejaban acerca de la vida y la muerte, y eso también explica todas las concomitancias que tenemos en nuestra fiesta de fieles difuntos, del por qué poníamos cráneos en nuestros altares, del por qué la muerte era alegría en lugar de pena y llanto, y todas estas cuestiones se explican precisamente desde las raíces que tenemos y que los jojeños tenemos la fortuna de poseer en nuestro legado. Esta situación de Cortés, de la situación que hubo, nos decía que en las leyendas que Cortés nunca puso un pie en Jojo. Siempre cuando iba a Sachila, cuando iba a visitar a Cosijoesa, que todavía estaba como gobernante y después como consejero, pasaba por el Camino Real, y esa es la calle de Progreso. La calle ahora que se llama de Progreso, antes se llamaba el Camino Real, y se llamaba precisamente el Camino Real porque por ahí pasaba el marqués de la Verde Antequera, Cortés, y todas esas cuestiones se han ido como olvidando, y de ahí nació la iniciativa y la inquietud de escribir los cuentos, porque muchos de los nuevos jojeños no tienen un cuentacuentos en su familia, o no tienen, muchas de las personas pues han perdido a los viejos que sabían esas historias, y muchos de nosotros como jojeños pues tenemos poco interés en transmitirlas y se ha ido perdiendo. Vamos a una pausa comercial de nuestros valientes patrocinadores y regresamos. ¡Ah, madre, no me cierra, qué pedo! ¡Está bien! Mis amigas, mis amigos, estamos cerrando esta transmisión piloto de Pláticas entre Coyotes, que era un proyecto que estaba empolvado ya desde hace mucho tiempo.
No sin antes agradecer a todos aquellos que se comunicaron, a todos aquellos que nos mandaron saludos, a todos aquellos jujeños que tienen la inquietud de conocer más de los cuentos, de las leyendas de nuestra hermosa población. Y pues estamos cerrando ya este intento de programa, de mini programa. No sé cuándo tengamos la oportunidad de vernos otra vez, espero que muy pronto, espero que en unos días y platiquemos más de estos temas apasionantes. Por lo pronto síganos mandando sus preguntas, sus dudas y en el siguiente programa trataremos de contestarlas o de darles cauce. Y pues nos despedimos de todos ustedes. Muy buenas noches.